Muy amable. Buenas tardes. Es un honor estar aquí en este recinto muy importante y a mí me corresponde hablar de lo que es la endoscopia terapéutica. Pareciera un tema muy sofisticado en un momento dado por el grado de especialización, pero es muy importante porque tenemos que hacer un abordaje desde el diagnóstico, que es muy importante. Voy a resumir lo que es endoscopia terapéutica a lo que es la resección de la mucosa, la disección de la submucosa, la cardiomiotomía en la calasia y la utilización de las prótesis expandibles. Ustedes van a ver estas imágenes que prácticamente en la primera vamos a ver que no hay un cambio de contraste en el color, pero cuando utilizamos ciertos colorantes podemos hacer evidente una lesión. Cuando hablamos por órganos, esófago, estómago, duodeno, vías biliares, colon, vamos a ver que de acuerdo a las entidades tenemos un arsenal endoscópico para tratar las diferentes enfermedades. Por ejemplo, en divertículo de Zenker podemos utilizar la cardiomiotomía endoscópica en los últimos años, que está siendo todavía una herramienta importante de la cuestión quirúrgica, y la parte endoscópica viene empujando muy fuerte, pero todavía no logra desplazarla. Se necesitan ensayos clínicos controlados para documentar que la cardiomiotomía endoscópica pudiera tener, o la miotomía endoscópica pudiera tener un papel que pudiera competir con lo que es la cirugía laparoscópica. En la estenosis benigna del esófago, la estenosis maligna, tenemos un arsenal muy importante, como es el uso de sondas, también el uso de prótesis, en la hemorragia digestiva que ya fue tratada, en el esófago de Barrett, que es muy importante también, en el divertículo de Zenker con el uso de la miotomía, en cáncer, que es muy importante. En estómago prácticamente serían las mismas indicaciones, en las vías biliares principalmente en la estenosis benigna y maligna, en el colon igual, pero también hay que recordar que muchos procedimientos quirúrgicos pueden ser tratadas las complicaciones con un arsenal endoscópico. Voy a enfocar esta plática a lo que es el uso del cuchillo en la endoscopía, su efectividad, seguridad, el manejo de complicaciones del tratamiento del Zenker, acalasia, estenosis benignas refractarias principalmente, lesiones premalignas como son los adenomas, el cáncer incipiente del esófago o los cánceres en estómago y en el colon. Este cuchillo vamos a verlo más adelante, tiene punta de cerámica, pueden tener forma de gancho, triángulo, tienen mecanismos de inyección, necesitamos las unidades electroquirúrgicas para producir menor daño. Y también es importante comentar que requerimos accesorios como inyectores, loops, hemoclips, pinzas de coagulación, con el fin de disminuir la posibilidad de tratamientos quirúrgicos. También es importante señalar que toda enfermedad tiene un comienzo biológico, pero los síntomas aparecen y es donde podemos hacer el diagnóstico precoz posible, pero a veces el paciente tiene este periodo de latencia donde la enfermedad no es detectable en forma habitual. Normalmente el diagnóstico clínico usual se basa en el diagnóstico de signos y síntomas. Desgraciadamente en nuestros países, en Latinoamérica, la mayoría de las lesiones llegan en etapas clínicas avanzadas de la enfermedad, donde tenemos que buscar lo que es la paliación. Lo ideal sería buscar pacientes en las etapas clínicas más incipientes para tratarlas. Generalmente, como les mencionaba, principalmente en el colon, si tenemos cambios en la defecación, dolor abdominal persistente, pérdida de peso, que ya es un dato de alarma, o en un estudio de sangre oculta en heces positivo, generalmente solicitamos un estudio radiológico o un estudio colonoscópico y así decidimos hacer un diagnóstico. Cuando hacemos un estudio endoscópico, a veces la imagen endoscópica convencional no nos permite delimitar estos cambios que pueden ser sutiles. Desgraciadamente no corre adecuadamente el video y no podemos ver las características que pueden incrementarse con el uso de colorantes. Pero en la imagen que tienen ustedes a su izquierda, podemos ver que el uso de colorantes, como es la cromoendoscopía, con el uso del azul de metileno, con el uso del índigo carmín, podemos realzar este contraste y dirigir la toma de biopsias y optimizar nuestra herramienta diagnóstica. Pero también es importante que quien realice el estudio ubique adecuadamente las diferentes regiones que estamos viendo para sugerirle al cirujano en un momento dado dónde se encuentran las lesiones.
En los últimos años tenemos también nuevas técnicas, como es el uso de la magnificación, que se incrementa 150 veces el uso de la imagen endoscópica, el uso de la cápsula, la microscopía confocal, la cromoscopía digital, que implica el uso de la luz, como la imagen de banda angosta, que reduce la imagen convencional, la luz convencional, al espectro de la onda azul, la tomografía óptica coherente. Prácticamente estamos hablando de estudios que ya son muy sofisticados, porque vemos la arquitectura de la mucosa, vemos la arquitectura vascular de la mucosa, pero también podemos ver una imagen microscópica. Pero caracterizar la lesión nos va a permitir decidir qué hacer con el paciente. Podemos realizar un tratamiento endoscópico, la terapéutica endoscópica, o requiere un tratamiento quirúrgico. Es importante también señalar que la endoscopía y la cirugía no están peleadas, van a la par. Cuando hacemos un procedimiento endoscópico resectivo, su utilidad es diagnóstico. Podemos decidir que este paciente no ha sido curado suficientemente y requiere la cirugía, pero inclusive podemos tener la utilidad terapéutica, donde el paciente puede tener una curación, pero siempre a la par de lo que son los aspectos quirúrgicos. Cuando vemos una lesión y tenemos una lesión protruida, podemos sugerir una polipectomía, es decir, cortar con un asa una lesión polipoide. Cuando tenemos lesiones planas o de crecimiento lateral, podemos utilizar la resección endoscópica de la mucosa, que lo que significa es utilizar asas de polipectomía donde cortamos más profundamente. Aquí podemos ver en la primera imagen una lesión de crecimiento lateral, se ve el aspecto prácticamente con la magnificación, vemos este aspecto velloso, así le llamamos, se forman crestas o giros, que nos sugiere que la probabilidad de tener un adenoma es muy importante. El tamaño también es otra característica muy importante. Un pólipo de estas características mayor de 1 centímetro lo consideramos como un adenoma avanzado. El considerarlo adenoma avanzado es porque tiene mayor riesgo de tener un cáncer. La probabilidad se incrementa, tiene un 20% más de probabilidad que una lesión menor de 1 centímetro. Aquí podemos ver, por ejemplo, de acuerdo a la clasificación morfológica de París, lesiones neoplásicas superficiales. A veces es un simple cambio de coloración o una elevación sutil. Podemos tener lesiones protruidas, 1P que es pediculado, 1PS semipediculado o sésil, pero aquellas lesiones planas pueden ser 2A, 2B o 2C y las vamos a caracterizar así. Una lesión protruida puede ser 1P, que es pediculada, 1SP, que es semipediculada, o 1S, que es sésil. Quiere decir que no tiene un tallo. Las lesiones planas pueden ser 2A o 2B, prácticamente es un cambio de coloración. Lesiones deprimidas, que es un poco excavada, pero a veces no existe una lesión pura, existe la combinación de las mismas. Y lesiones que tienen un crecimiento lateral. Esto quiere decir que no se elevan, sino que tienen un crecimiento hacia los lados. Lo importante de ello es que en el cáncer de colon podemos definir como cáncer precoz aquella lesión confinada a la mucosa o a la submucosa. Entonces nosotros desde el punto de vista endoscópico podemos ofrecer un tratamiento curativo con esta herramienta. No compromete la muscular propia y es independiente de la presencia o ausencia de ganglios, metástasis a ganglios linfáticos regionales. Cuando decidimos tratar a un paciente tenemos que considerar la localización. Recordemos que el ciego tiene una pared más delgada, por lo tanto la probabilidad de perforación al tratar con corriente eléctrica se incrementa cuando comparamos con lo que es el recto bajo, donde tenemos mayores dificultades de maniobrar, pero la probabilidad de perforación disminuye en forma ostensible. El tamaño también es muy importante y si es pediculada la lesión, como ya les mencionaba, si es sésil o si es deprimida. Estamos viendo diferentes tipos de lesiones, algunas con tallo, otras son que no tienen tallo y de acuerdo a ello podemos nosotros planear el tipo de tratamiento. Lo importante de ello es que de acuerdo a sus características pueden invadir la mucosa nada más o invadir la submucosa. Cuando tenemos lesiones que invaden la submucosa, esto lo podemos ver con el ultrasonido endoscópico, vamos a ver que cuando dividimos en 3/3 la submucosa, es superficial, media y profunda, SM1, SM2 o SM3, vamos a ver que la probabilidad de invasión linfática o venosa se incrementa cuando existe la invasión a la submucosa, por lo tanto no debemos tratar este tipo de lesiones.
Cuando vemos lesiones protruidas, vamos a proponer la polipectomía. Cuando vemos lesiones planas o deprimidas, vamos a ver que podemos proponer la mucosectomía o la disección submucosa y vamos a hacer las diferencias entre ellas. En el esquema vamos a ver un pólipo en el cual estamos pasando un asa de alambre, un asa de diatermia, que prácticamente laza ese pólipo, pasamos corriente eléctrica, tenemos que cuidar la mucosa que no se dañe para no quemar la mucosa y quedar con una quemadura transmural, de acuerdo a las características. Pero vamos a ver también las características de las asas, que son diferentes, y el tipo de corriente eléctrica. Aquí estoy ejemplificando una lesión con un pólipo pediculado, tiene un pedículo ancho, es muy importante, es grueso. Hay que recordar que ahí hay un vaso sanguíneo que necesitamos infiltrar inyectando ciertas soluciones. Después de que pasamos corriente eléctrica, podemos atrapar el pólipo con una canastilla. Pero cuando tenemos lesiones planas o deprimidas, como se ejemplifican, ya les hablaba yo de 1S, 2A, de crecimiento lateral, 2B o deprimidas, podemos utilizar otro tipo de técnicas. Vean ustedes en la imagen, tenemos un pólipo de crecimiento lateral que prácticamente tiene toda la circunferencia de lo que es el recto. Aquí, por ejemplo, planear una polipectomía pudiera ser factible, pero no sería conveniente porque no sería curativa. Aquí en este caso vemos el hecho, aquí ya es una mucosectomía. Recuerden que en la otra lesión tenemos un pedículo, aquí ya no tenemos pedículo y tenemos un corte más profundo, prácticamente la imagen de una úlcera o una quemadura posterior a la resección. Esto es en estómago. Tenemos una lesión de crecimiento lateral, la cual fue cortada con el asa de polipectomía y tenemos prácticamente todo el tejido resecado que es enviado a patología y el patólogo nos tiene que decir si hay invasión en su profundidad y que si está libre los márgenes de la tumoración. Podemos utilizar caps o copas dentro del endoscopio para resecar lesiones pequeñas o con el puro asa, pero tenemos que considerar la técnica. Entonces, tenemos que ver la extensión de la lesión, sus márgenes. Necesitamos inyectar, en el esquema vamos a ver en la tercera imagen cómo se está haciendo el corte, pero la segunda es muy importante porque inyectamos en forma tangencial una sustancia que incrementa el espacio submucoso y esto disminuye la probabilidad de una perforación. Esto es la esquematización. Inyectamos en el plano submucoso, esto se eleva utilizando soluciones hipertónicas, el ácido hialurónico, la metilcelulosa, y esto disminuye el riesgo de perforación. Posteriormente abrimos el asa de polipectomía, consideramos qué tipo de corriente de corte vamos a utilizar, si es de coagulación o de corte, o si es combinada, es mixta, y de acuerdo a la localización, o utilizando, como ya les mencionaba, un CAP que puede succionar y cortamos. Lo importante es que, por ejemplo, un cáncer T1 es una invasión limitada a la submucosa. Aquí podemos utilizar o indicar una colectomía laparoscópica, pero también una mucosectomía endoscópica. Si utilizamos la resección endoscópica, que es de mínima invasión, tiene excelentes resultados, principalmente en tumores de crecimiento lateral. Pero ojo, lesiones planas mayores de 20 milímetros, 2 centímetros, la probabilidad de una curación disminuye o la probabilidad de recurrencia se incrementa. ¿Por qué se propone actualmente una disección submucosa? No es aceptada ampliamente, tiene mucho auge en lo que es en Oriente, en Japón y en Corea, tiene mayor dificultad técnica, riesgo de complicaciones, pero tiene resecciones en bloque más amplias y esto la probabilidad de curación se incrementa. Entonces, la invasión de la submucosa es muy importante porque incrementa el riesgo de metástasis a ganglios linfáticos y la probabilidad de metástasis a ganglios linfáticos incrementa el riesgo de infiltración linfática y a vénulas. Entonces, ¿qué es la disección submucosa? Es una variación de este cuchillo. Ya no utilizamos el asa de polipectomía. Aquí utilizamos un cuchillo, un electrocauterio, que va a permitir una disección en un solo bloque, sin asa de diatermia. Esto va a disminuir el riesgo de recurrencia. Yo ya les mencionaba anteriormente, vamos a tener bloques más grandes, resecados, y lo cual le va a permitir al patólogo un diagnóstico eficaz. ¿Qué pasa en Oriente? Principalmente ven autores japoneses, autores coreanos,
que nos hablan que la resección completa en un solo bloque se logra en el 85%, pero la resección curativa no es igual, nos hablan del 75%. Estos son los tipos de cuchillos que tenemos, con la punta de cerámica, con gancho, con triángulo. Tenemos que considerar la unidad electroquirúrgica, el coagrasper que pasa coagulación para detener hemorragias. Y en este esquema vamos a ver que nosotros lo que necesitamos es inyectar, elevar la lesión, hacer un corte alrededor de la lesión y posteriormente con el cuchillo cortar. Actualmente nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos un programa de entrenamiento en endoscopía, pero también tenemos talleres en modelos biológicos, porque el incrementar el número de repeticiones incrementa la destreza. ¿Qué hacemos? Un marcaje, inyectamos en la submucosa, hacemos una incisión circunferencial con un cuchillo y posteriormente hacemos un corte. Estos trabajos los hemos publicado en modelos biológicos inanimados principalmente, y posteriormente lo hemos hecho en modelos, en animales vivos, principalmente en el perro en San Luis Potosí y en el cerdo en el Distrito Federal, lo cual va a incrementar el grado de destreza. Este video, no sé si fuera posible correrlo. Vamos a correrlo al final. Lo hemos hecho también en modelos animales vivos o en humanos. Ya cuando tenemos cierta experiencia en tratar este tipo de lesiones, podemos ver cómo elevar en esta zona y empezar a cortar. ¿Cuál es la idea? Esquemáticamente inyectamos en la submucosa, se eleva la lesión, esa lesión plana se convierte en una lesión semipolipoidea, lo cual crea un colchón. Y esto disminuye el riesgo de perforación. Esto es en un paciente que les estaba mencionando, de crecimiento lateral, que prácticamente abarcaba toda la circunferencia. Van a ver esa zona azul porque inyectamos previamente con la solución de metilcelulosa, inyectamos índigo carmín, por eso se ve de este color, y estamos viendo el plano submucoso. Ese es el plano que tenemos que mantener y prácticamente en un bloque podemos tener estas lesiones más grandes y el patólogo nos puede evidenciar si el paciente ha sido curado o no. El problema es el riesgo de perforación. Vean la amplitud, depende de la región donde se corte, la localización de la lesión, pero también depende del grado de expertise de quien realice el procedimiento. Es una técnica confiable. Otra herramienta puede ser la miotomía endoscópica para el tratamiento de la calasia. Recuerden que la calasia es un desorden de motilidad primario del esófago, de etiología desconocida, que principalmente produce disfagia intermitente y la causa es una relajación alterada del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución y por aperistalsis. Cuando uno propone un tratamiento, la idea es disminuir la presión del esfínter esofágico inferior para paliar los síntomas que principalmente van a ser la disfagia, la regurgitación y el dolor torácico. Esto va a disminuir la obstrucción funcional al bolo en el esófago distal. El tratamiento de referencia o el estándar de referencia sigue siendo la miotomía quirúrgica, pero existen modalidades de acuerdo a las contraindicaciones en los pacientes, como es farmacológica, la dilatación neumática, la inyección con toxina botulínica, pero la miotomía de Heller sigue siendo el estándar de referencia. Se han buscado otras alternativas y en los últimos años se ha buscado la miotomía endoscópica. Nosotros también hemos hecho el entrenamiento en modelos animales. Actualmente hay una serie muy importante en los Estados Unidos con 300 pacientes, pero lo que buscamos es la destreza, incrementar el número de repeticiones, disminuir la curva de aprendizaje y obviamente estos modelos inanimados nos permiten conocer, familiarizarnos con la técnica. Posteriormente en modelos vivos podemos documentar complicaciones como son la hemorragia y la perforación. Estos son algunas imágenes endoscópicas de lo que hemos estado haciendo, lo que se ha publicado del riesgo de complicaciones y cómo el diferente tipo de arsenal, principalmente basada en la disección submucosa, podemos utilizar. Otra herramienta muy importante también es el uso de prótesis, no solamente en el estómago que les voy a presentar, sino también en el colon, en el esófago. Recuerden que a veces nuestros pacientes llegan en etapas clínicas muy avanzadas de la enfermedad, donde existe una obstrucción prácticamente infranqueable al endoscopio. Cuando hablamos de una obstrucción gastrodenal, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si es por cáncer gástrico, de páncreas, duodenal, por metástasis, por compresión extrínseca.
Tenemos nuevamente un arsenal terapéutico muy importante como es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, pero también el aspecto endoscópico juega un papel muy importante. Cuando nosotros tratamos pacientes, creemos que nuestra intervención va a mejorar la sobrevida, va a retardar o prevenir procesos, pero principalmente va a hacer sentir mejor al paciente. Pero ¿cómo sabemos que el paciente se siente mejor? Tenemos que tener cuestionarios de calidad de vida. Cuando evaluamos al paciente tenemos que valorar la edad, la comorbilidad, el estado nutricional y el índice de Karnofsky. Pero también cuando decidimos colocar una prótesis tenemos que considerar la localización de la estenosis, la longitud, la configuración, el diámetro, si el paciente fue sometido a radio o quimioterapia, porque de eso va a depender la probabilidad de complicaciones. Cuando utilizamos stent metálicos, el objetivo es paliar la obstrucción, principalmente en tumores irresecables, o puede ser utilizar prótesis que puedan ser removibles, aunque sean expandibles, pueden ser removibles. Actualmente también tenemos prótesis biodegradables. Una prótesis tiene características que es biocompatible, es resistente a la fatiga, es una malla que entra constreñida en un tubo, que vamos a liberarlo paulatinamente y va a ejercer una fuerza de expansión radial que se opone a la fuerza de compresión radial del tumor. Lo importante es que tienen también mecanismo de anclaje. Hay diferentes tipos de prótesis y esto va a depender de su aleación. Algunas tienen combinación de nitinol, es níquel y titanio, o el giloy que incluye cromo, cobalto también, y esto le va a hacer las grandes diferencias de la fuerza de expansión. Hay cubiertos, no cubiertos, pero en general la tasa de éxito técnico es del 90%, quiere decir que de 10 pacientes en 9 se logra colocar adecuadamente, pero el éxito clínico no va a la par, es en el 85%. Y las complicaciones, aunque son leves, generalmente el paciente puede tener una oclusión del stent, a veces no le decimos qué debe comer después de colocar un stent, pero a veces esa malla de expansión metálica puede tener sobrecrecimiento del tumor, por eso es muy importante contar con las herramientas necesarias para paliar esta complicación. La mortalidad y tasas de complicaciones graves es cercana al 1% y actualmente se busca tener mallas metálicas expandibles que tengan prevención de la migración o que impidan el crecimiento tumoral. Se han hecho estudios que han comparado mallas expandibles contra la gastroyeyunoanastomosis abierta o laparoscópica y ustedes van a ver que las tasas de éxito son muy similares, pero los costos son diferentes y la mortalidad es significativamente menor cuando utilizamos mallas expandibles metálicas. Nosotros publicamos recientemente en la Revista Española de Enfermedades Digestivas un trabajo que no puede ser aleatorio porque los pacientes tienen características donde no es posible colocar una malla, 20 pacientes con gastroyeyunoanastomosis contra 19 prótesis, y vimos que no hubo diferencias en edad, sexo, índice de masa corporal, tiempo de evolución de síntomas en la clasificación de TNM, pero tampoco en la sobrevida. Pero, ¿qué diferencias significativas hubieron? Que los pacientes con una prótesis metálica tuvieron mayor rapidez de inicio de la vía oral, menor estancia hospitalaria y menor número de complicaciones. En una revisión sistemática que incluye ensayos clínicos, 44 ensayos clínicos aleatorios, se vio que la tasa de éxito con el stent es del 96%, con la gastroyeyunoanastomosis del 99%, pero no es significativa esta diferencia. Y la tasa de éxito clínico, vean ustedes, es superior en el stent en el 89% contra el 72% con la gastroyeyunoanastomosis. Y en negro estoy ejemplificando que la estancia hospitalaria y la sobrevida promedio aquí en este estudio fue superior con el uso del stent. Sin embargo, vean ustedes la amplitud del seguimiento de 23 hasta 210 días. Es muy amplio. Hay pacientes que fueron seguidos 23 días nada más por mortalidad y otros son hasta 210 días. Esto hace un intervalo de confianza muy amplio, lo cual los resultados necesitaríamos incrementar el tamaño de muestra para decidir que es superior a una de las técnicas. Entonces, el éxito clínico, que es el que más nos importa, es del 89%, inclusive de 10 pacientes, 2 van a tener migración, progresión de la enfermedad, esto no impide la progresión de la enfermedad, pero existe oclusión del tumor. Entonces, ¿en quién un stent?
en aquellos que tienen esperanza de vida corta, pero son prótesis efectivas, con bajas complicaciones, con bajos costos, que permiten el inicio de la vida oral. Y cuando dice uno bajos costos, es que tiene que ver uno la costo-efectividad, porque una malla vale $2,000. Pero cuando uno ve lo que el paciente requiere de tratamientos en el seguimiento, vamos a ver que sí impacta verdaderamente en la calidad de vida de los pacientes. Es otra serie de casos. Nosotros también publicamos pacientes, una serie de casos muy chica, donde comparamos prótesis con pacientes tratados más quimioterapia o sin quimioterapia, o pacientes que solo tuvieron sonda nasoyeyunal con quimioterapia o sin quimioterapia. Vimos que el grupo de pacientes que les fue mejor en calidad de vida y sobrevida fue aquellos que tenían quimioterapia más las prótesis, porque las prótesis no van a influir en la sobrevida, pero la quimioterapia sí. Pero la calidad de vida ha sido influenciada directamente con lo que es el uso de una prótesis. Y aquellos pacientes que tuvieron una sonda nasoyunal tuvieron una pérdida de peso, un deterioro mayor y obviamente una peor sobrevida. Podemos utilizar también balones que son balones hidrostáticos para dilatar una estenosis. Podemos tratar también estenosis benignas, como una esófago y ayuno anastomosis con uso de dilatadores. Pero actualmente estamos utilizando esta técnica que es con un cuchillo de corte que ya les mencioné. Este cuchillo, normalmente existe un corte y tenemos una estenosis circunferencial, una fibrosis circunferencial, se rompe. Actualmente publicamos un trabajo con el uso de la punta de cerámica en pacientes vírgenes a tratamiento y les va bastante bien. Esta es la ejemplificación. Tenemos una estenosis, es un anillo circunferencial en la visión lateral. Esta visión lateral, lo que vamos a hacer con el cuchillo de corte es hacer un corte, pero no pasar más allá del límite transversal. Pero cuando tenemos la punta de cerámica, esto va a impedir que tengamos complicaciones como lo que es una perforación. Para concluir, vamos a hablar que las prótesis son tan eficaces como la gastroyeyunoanastomosis para paliar la obstrucción gástrica maligna. Logra un menor tiempo de inicio de la vía oral, una menor estancia hospitalaria y es más costo efectiva que lo que es una gastroyeyunoanastomosis, pero habrá que considerar que hay pacientes para cada tipo de técnica. En general, no hay verdades absolutas, todas las verdades son medias verdades. El mal surge de quererlas tratar como verdades absolutas. Muchas gracias.